Hola Soy, con todos. Ajá. soy José Carlos Torres Chávez. Voy a iniciar la exposición. ¿Qué Hoy vas día a, vamos a ver, qué vas a tocar tú? ¿Qué tema? eh, yo hago la definición, fisiología y etiopatogenia inflamatoria. Ya, ok. A ver. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la hepatosplenomegalia. Entonces, vamos a poder definir la hepatosplenomegalia como un signo clínico que vamos a poder visualizarlo durante el examen físico abdominal, el cual va a ser caracterizado por el aumento anormal en tamaño del hígado y el vaso. Este tamaño se va a Este, determinar mediante la... una consulta. Espérate un ratito. Ya, mejor que uno de tus compañeros lo tome el control, ¿ah? Porque yo, ya, ahí. Ya, recién definición. Ya, sigue. Bueno, el tamaño hepático vamos a determinarlo mediante lo que es la percusión y la palpación. En condiciones normales, el hígado se puede palpar hasta por 3 centímetros debajo del borde costal derecho en la línea medioclavicular en lo que son neonatos, 2 centímetros en lactantes y 1 centímetro en niños hasta 7 años. Vamos a considerar hepatomegalia, valores superiores a 3,5 centímetros en neonatos y a 2 centímetros en niños. El tamaño hepático vamos a determinarlo también mediante la percusión. Los rangos normales de este tamaño son de 4 a 5 centímetros a la semana de edad y a los 12 años los valores normales para niños es de 7 a 8 centímetros y para niñas de 6 a 6,5 centímetros. El vaso normal puede ser palpable hasta por 2 centímetros debajo del borde costal izquierdo en los neonatos y lactantes menores de 6 meses. Se dice que existe la esplenomegalia cuando se palpa el vaso por debajo de 2 centímetros del reborde costal. Sin embargo, es importante también recordar que la presencia de un hígado o un vaso palpable no siempre nos van a indicar lo que es hepatoesplenomegalia, ya que pueden ocurrir por lo que es un desplazamiento del diafragma en caso de neumotórax o por anomalías ortopédicas como una caja torácica estrecha o un pectus excavatum. Otras fuentes de conducción también son las masas retroperitoneales, quistes del colédoco, vesícula biliar distendida o abscesos perihepáticos. Una variante también normal del lóbulo hepático derecho, del lóbulo de Riedel, puede extenderse debajo del reborde costal derecho y ser confundida con hepatomegalia. Mm, Continuamos a la fisiología. A grandes rasgos, el hígado es un órgano glandular más grande del cuerpo y una víscera fundamental, la cual interviene en una serie de funciones, las cuales vamos a mencionar las más importantes. La función vascular, el hígado recibe del 30 al 40% del gasto cardíaco y actúa como un reservorio sanguíneo. También tiene una función inmunitaria, ya que va a filtrar y depurar la sangre del territorio portal. Participa en lo que es metabolismo de carbohidratos, regulando la concentración de glucosa presente en la sangre a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Participa también en lo que es el metabolismo de lípidos. Es capaz de depositar y producir energía por la beta-oxidación de ácidos grasos, obteniendo ATP del acetil-CoA, y convierte glúcidos y proteínas en ácidos grasos, forma lipoproteínas para el transporte de ácidos grasos y forma el colesterol y los fosfolípidos. En el metabolismo de las proteínas se encarga de realizar procesos de desaminación y transaminación de aminoácidos y sintetiza el 90% de las proteínas plasmáticas, entre ellas la albúmina, la alfa-fetoproteína, la ceruloplasmina, fibrinógeno, transferrina, el complemento C3, C4, la alfa-1 glucoproteína ácida, la alfa-1 antiquimotripsina, la aptoglobina, el amiloide sérico y la alfa-ferritina. Em, Tiene una función secretora y excretora. El hígado también participa en lo que es el metabolismo y la excreción de fármacos, sustancias exógenas y hormonas, entre ellas las T4, los esteroides y la aldosterona. También se va a encargar de lo que es la secreción biliar, con las funciones de emulsión y solubilización lipídica, la excreción de metabolitos como los pigmentos biliares y la neutralización del pH del ácido duodenal. También va a participar en el catabolismo de hormonas, síntesis de factores de coagulación y almacenamiento de vitaminas y minerales. El vaso, por otra parte, igualmente es un órgano linfoide y constituye el 25% del sistema retículo endotelial del organismo. Este es el único tejido linfático especializado y va a cumplir las funciones de filtración de sangre. El vaso
como ya mencioné, constituye el 25% del sistema reticuloendotelial y filtra constantemente la sangre. Va a eliminar los glóbulos rojos viejos del sistema circulatorio, transforma la hemoglobina en bilirrubina y libera el hierro a la circulación para su reutilización. También tiene funciones inmunológicas y no inmunológicas. En el inicio de una respuesta inmunológica, elabora lo que son antígenos en su zona marginal. Produce además lo que es inmunoglobulina M contra antígenos bacterianos y es responsable de la fagocitosis gracias a la producción de opsoninas como la properdina y la tupsina. Cumple una función hematológica almacenando eritrocitos, plaquetas y glóbulos blancos. Además, durante el quinto y octavo mes de la gestación, cumple una función activa en la formación de eritrocitos y leucocitos fetales. Igualmente tiene una función hemostática, produciendo los factores 8 y de von Willebrand que van a participar en la coagulación. Ahora le doy el pase a mi compañero Marco. Marco Carpio. Bueno, ahora en la parte de lo que es anamnesis, tenemos que empezar con la parte de lo que es antecedentes personales. En el periodo prenatal tenemos que tener en cuenta las infecciones connatales, que son aquellas transmitidas de la madre al feto o al recién nacido. Vamos a tener también que evaluar la adicción materna a drogas o transfusiones en la madre, que estos van a ser factores de riesgos para infecciones de transmisión vertical. Y tener también en cuenta el retardo en el crecimiento intrauterino, pudiendo este ser causado por una infección connatal o en algunos casos por enfermedades metabólicas. También en el periodo neonatal vamos a tener que tener en cuenta algunas características como el bajo peso al nacer, la canalización de la vena umbilical, la presencia o no de ictericia neonatal, una historia de incompatibilidad TABO o de factor RH, la nutrición parenteral prolongada y el retraso de la eliminación del meconio. En cuanto a lo que es el desarrollo psicomotor, se tiene que tener en cuenta el antecedente o no de convulsiones, posiblemente por metabolopatías, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedades peroxisomales, enfermedad de Gaucher o gangliosidosis. Además, tenemos que tener en cuenta la presencia de pruritos, sangrados, completas o no de inmunizaciones, contacto con animales o antecedentes de inmunodeficiencia o uso de fármacos como por ejemplo AINES, isoniazida o sulfonamida. En lo que es antecedentes familiares, tenemos que tener en cuenta la consanguinidad y las enfermedades hepáticas, además de algunas enfermedades, por ejemplo, como lo son las hepatitis víricas, que son la B y la C, anemia hemolítica, quizás enfermedades autoinmunes, hepatopatías crónicas, enfermedades renales, ictericia o esplenectomía. En cuanto a lo que se refiere a nuestra enfermedad actual, tenemos que tener signos, ver si es que hay signos de infección, como por ejemplo fiebre, exantemas, quizás la aparición de adenopatías o dinofagia o contacto con animales igualmente o vivienda en zona endémica. También síntomas de la enfermedad hepática, como por ejemplo coliuria, acolia, ictericia o prurito. También síntomas neoplásicos, como lo son el malestar, la astenia, la palidez, quizás distensión abdominal o fiebre prolongada. Y de todas maneras, consultar sobre una medicación actual. En cuanto a lo que se refiere a esplenomegalia, también vamos a tener que tener en cuenta los antecedentes personales, familiares y de la enfermedad actual. De los antecedentes personales, igual del periodo prenatal, tener en cuenta infección con natales, enfermedad de Chagas o citomegalovirus. Del periodo neonatal, síndrome de rubiola congénita. En el periodo postnatal, quizás mononucleosis infecciosa. Y en desarrollo psicomotor, enfermedad de Niemann-Pick, de Gaucher o gangliosidosis tipo 1. De los antecedentes familiares, anemia hemolítica o enfermedades autoinmunes, y de la enfermedad actual, igual, signos de infección, presencia de inmunizaciones completas, síntomas constitucionales o trastornos innatos del metabolismo. En cuanto a lo que se refiere a exploración física, vamos a tener la inspección, que se va a evaluar la coloración de la piel y de las mucosas, la presencia de petequias o hematomas, ascitis, circulación colateral, la cual se va a deber en este caso a hipertensión portal, presencia de tumores, quistes y abscesos. En la auscultación lo que vamos a identificar es el frote hepático. En percusión, esta nos va a permitir determinar el tamaño del hígado y se va a realizar la percusión de arriba hacia abajo, colocando el dedo sobre los espacios intercostales, a nivel de lo que es la línea parasternal, medio clavicular y axilar anterior. Se va a buscar al momento de la percusión el cambio de tono de sonoridad pulmonar hasta la matidez hepática. Y así es como se va a determinar el tamaño. En la palpación también se puede determinar el tamaño, la forma, la sensibilidad, superficie,
la consistencia, presencia o no de dolor y el borde hepático. Además, aquí también es donde van a entrar las maniobras de hígado, o bueno, para la palpación del hígado. En general, el hígado puede ser palpado hasta 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho del lactante y hasta en 2 centímetros en lo que son niños mayores. Dentro de lo que son las etiologías por edades, vamos a tener que desde los 0 hasta los 6 días vamos a tener las conocidas como infecciones TORCH. Desde el mes hasta los 2 años, principalmente anemia hemolítica. De los 2 a los 6 años, parasitosis. De los 6 a los 12 años, infección por hepatitis A. Y desde los 12 hasta los 18 años, igualmente, infección por hepatitis A. Bueno, ahora vamos a describir cada uno de los mecanismos etiológicos por separado. Bueno, soy José Carlos Torres. Vamos a continuar un poco con el mecanismo inflamatorio de la etopatogenia. Entonces vamos a ver acá los principales mecanismos infecciosos que van a causar lo que es hepatomegalia en niños. Tenemos primero la hepatitis A, que va a ser causada por el virus de la hepatitis A, el cual es un virus ARN de la familia Picornaviridae. Este se va a adquirir por la vía fecal oral mediante el consumo de agua o alimentos contaminados y por falta de higiene en las manos. En la ciencia en nuestro país, aproximadamente el 50% de niños entre 1 y 15 años tienen anticuerpos anti-hepatitis A, lo que indica una infección anterior. En la clínica, los niños menores de 6 años, el 90% de estos presentan un cuadro asintomático. En los niños mayores de 6, el 50% puede ser sintomático, caracterizado por lo que es ictericia, coluria, fiebre, malestar general, dolor abdominal y la mencionada anteriormente hepatomegalia. Raramente en un 0.1 al 0.4% de los casos puede causar lo que es falla hepática aguda. En los exámenes auxiliares para el diagnóstico se puede realizar lo que es detección sérica de la inmunoglobulina M anti-hepatitis A. Para el tratamiento en la infección aguda, esta tiene un curso autolimitado, por lo cual solo deberíamos indicar lo que es el reposo, la hidratación y la dieta baja en líquidos. Aquellos pacientes que han sufrido falla hepática aguda, el único tratamiento permanente va a ser lo que es un trasplante hepático. Y para la prevención, sí existe la vacuna. Esta vacuna es de una sola dosis y el refuerzo puede ser dado 6 meses después. El virus de la hepatitis B, por otra parte, es un virus ADN de la familia Pannaviridae. Este va a tener una transmisión vertical de madre a hijo durante el parto. También por vía hematógena, posiblemente durante procesos quirúrgicos, ya que los niños no usan lo que son drogas en su mayoría, y en los adolescentes se puede dar lo que es transmisión sexual. En la incidencia, las gestantes se encontró que existe una infección crónica en 2.8% de estas. Los niños de 0 a 11 años son el 4% de casos de hepatitis B y de 12 a 17 años el 2.7%. En la clínica, el cuadro agudo va a ser el 70% anictérica o subclínica, no va a presentar síntomas. Y el 30% va a presentar lo que es ictericia, coluria, náusea, vómitos, malestar general y la hepatomegalia. La infección crónica va a tener 3 fases. En niños, principalmente se mantiene lo que es la fase inmunotolerante, la cual es asintomática, pero se puede detectar mediante exámenes de laboratorio. La fase inmunoactiva también ocurre en lo que son generalmente niños inmunodeprimidos, en la cual existe una elevación de la ALT y la AST y se encuentran signos de fibrosis hepática. Y finalmente se encuentra la fase inactiva, mayormente en adultos. En los exámenes auxiliares podemos encontrar lo que es en la fase aguda el antígeno de superficie positivo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo contra antígeno nuclear positivo, la inmunoglobulina M antígeno de superficie positivo y el DNA viral positivo. En la infección crónica vamos a encontrar lo que es antígeno de superficie positivo, antígeno contra antígeno nuclear positivo, antígeno contra antígeno de superficie positivo, inmunoglobulina M antígeno de superficie negativo y el DNA viral positivo. Para el tratamiento de estos pacientes es un tratamiento de soporte y de monitorización en lo que son los cuadros agudos, ya que no existe un tratamiento específico. Para el tratamiento crónico, este se da en la fase inmunoactiva y va a consistir principalmente de antivirales. En este caso podemos dar lo que es la lamivudina, 3 miligramos por kilogramo por día. La dosis máxima es de 100 miligramos por día. Y principalmente va a ser acá la prevención. Se vacunan a recién nacidos una única dosis, 24 horas de nacimiento.
Y la vacuna contra la hepatitis B también es parte de lo que es la vacuna pentavalente, la cual son 3 dosis, una a los 2 meses, otra a los 4 meses y finalmente a los 6 meses. Y se le da un refuerzo al niño si los títulos de anticuerpos antihepatitis B son menores a 10 unidades internacionales por litro. La fiebre tifoidea también es una infección causada por lo que es el Salmonella typhi, que es un bacilo gram negativo. Se adquiere por la vía fecal oral. En el Perú, los niños corresponden al 20.57% de los casos y los adolescentes al 11.82% de casos. El cuadro clínico inicia la primera semana con una fiebre alta de predominio vespertino, anorexia, afectación del estado general, dolor abdominal difuso, constipación o diarrea, y se presenta lo que es la lengua saburral y úlceras en paladar. En la segunda semana vamos a ver lo que son epistaxis, letargia, delirio, exantema macular transitorio y la hepatosplenomegalia. También pueden ocurrir complicaciones como hemorragias digestivas, perforación intestinal, neumonía, miocarditis, osteomielitis o meningoencefalitis. Y pueden ocurrir recaídas luego de las 4 semanas de la infección. Eh, los exámenes auxiliares, vamos a tener lo que es el test de Vidal. Si se encuentran títulos superiores a lo que es 1 a 160 del antígeno O, vamos a encontrar lo que es una infección de fase activa. Si encontramos esos títulos superiores de antígeno H, vamos a ver que es un paciente que ha tenido una infección previa o ya ha estado inmunizado. El tratamiento principalmente se dan medidas de sostén como terapia de rehidratación oral y el tratamiento específico va a ser la antibiótico terapia. Se da ceftriaxona de 25 a 37.5 miligramos por kilogramo en niños por vía intramuscular o intravenosa cada 12 horas durante 14 días. Existe bastante resistencia, por lo que se pueden usar lo que son ciprofloxacina oral de 20 a 30 miligramos por kilogramo por día, dividido en 2 dosis cada 12 horas. Si esta es resistente a estos dos antibióticos, se puede dar amoxicilina, 100 miligramos por kilogramo por día, timetropina sulfamestazol, 8 miligramos por kilogramo de timetropina y 40 miligramos por kilogramo de sulfamestazol en 2 dosis. O cloranfenicol, 50 miligramos por kilogramo por día, dividido en 3 a 4 dosis. Para la prevención, principalmente vamos a tener acá lo que es la vacunación. La vacunación se puede dar oral en niños mayores de 5 años con 3 dosis, un intervalo de 2 días entre cada dosis, y se da una revacunación 3 años después. También existe lo que es la vacuna intramuscular en niños mayores de 2 años con una dosis única, y se realiza la revacunación en 3 años. Ahora vamos a ver lo que es la etiología autoinmune. Tenemos primero lo que es la hepatitis autoinmune, la cual existen 2 tipos. La hepatitis tipo 1 va a darse por la presencia de anticuerpos antinucleares y o anticuerpos antimuscularizo. Y la hepatitis autoinmune tipo 2 va a ser por presencia de anticuerpos antimicrosomales de hígado y riñón dirigidos contra el epítomo del citocromo P450 y o el anticuerpo anticitosol hepático. La incidencia suele afectar principalmente a lo que son niñas preadolescentes y mujeres jóvenes en una relación de 6 a 1, y el 80% de casos se presentan en lo que es la edad pediátrica. El cuadro clínico se presentan síntomas como adinamia, artralgia, inapetencia, dolor, náuseas, coluria, acolia, ictericia. El 25% de estos pacientes no tienen síntomas hasta que se presentan complicaciones debido a la cirrosis, como adinamia, adelgazamiento, ascitis, edema de miembros inferiores, ictericia y picazón cutánea. Obviamente también vamos a ver lo que es la hepatosplenomegalia en estos casos, ¿no? En exámenes de laboratorio vamos a tener la detección de anticuerpos elevados. También existe una elevación de las transaminasas y aumento 1.5 veces mayor de valores normales de la inmunoglobulina G. También existe un déficit parcial de la inmunoglobulina A, que esto ocurre más en el tipo 2, y un descenso de los factores C3 y C4 del complemento y los factores de coagulación. También podemos realizar biopsia, hallando una hepatitis de interfase, una hepatitis acinar, dependiendo de la ubicación de este infiltrado inflamatorio. También podemos ver lo que es la regeneración hepática con formación de rosetas, cambios en los conductos biliares y la fibrosis. Para el tratamiento, en pacientes con colangitis biliar se da prednisona 10 miligramos por día, junto con acietropina,
50 miligramos por día. Para los pacientes con colangitis esclerosante se da prednisona, igualmente 10 miligramos por día, junto con la citopina, y a esto le añadimos lo que es el ácido ursodeoxycólico, de 13 a 15 miligramos por día. Los pacientes con colestasis se les da el tratamiento anterior, esto dependiendo siempre de la concentración de fosfatasa alcalina y las características histológicas de la muestra. Y finalmente vamos a ver lo que es el lupus eritematoso sistémico. Este lupus tiene una etiología desconocida, pero existen factores que pueden influir en su riesgo de desarrollo y una gravedad posterior. Entre ellos tenemos los factores hormonales, como la presencia de estrógenos, los ambientales, como la exposición a luz solar, medicamentos o virus, y los genéticos, como la deficiencia de factor de complemento y las alteraciones en los HLA. La incidencia es de 1 a 6 en hombres y mujeres. Existen casi 100.000 niños o adolescentes en nuestro país. Es mucho más común en lo que son mujeres, casi 5 veces mayor, y esta aumenta en la edad fértil a casi 9 veces mayor. Y más del 20% de estos pacientes son diagnosticados antes de los 16 años. El lupus tiene una sintomatología muy amplia, entre los que están síntomas constitucionales como la astenia, anorexia, fiebre y linfadenopatías, osteomusculares como la artritis, miositis, atralgias y mialgias. En la piel tenemos lo que son los exantemas muy característicos, las petequias, las púrpuras y las úlceras. En renal puede haber lo que es hipertensión, proteinuria, hematuria, el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal. En pulmonar puede haber pleuritis, embolia pulmonar e hipertensión pulmonar. Características hematológicas puede ocurrir lo que son citopenias, hipercoagulabilidad y microangiopatías. El sistema digestivo, la hepatosplenomegalia, la pancreatitis, enteropatía y peritonitis. Ocular puede ocurrir lo que es un edema de papila con sequedad ocular, neuritis óptica y vasculitis retiniana. Y neurológicos tenemos ictus, convulsiones, depresión, neuropatía, migraña, pseudotumor y meningitis aséptica. No existe una prueba específica para diagnosticar lo que es el lupus y se puede tardar bastante tiempo en detectarlo, pero podemos realizar lo que es analítica de autoinmunidad. Vamos a encontrar entre ellos anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SM, anti-RO, anti-LA y anti-RNP. También los anticuerpos antifosfolípidos, el factor reumatoide y niveles disminuidos del complemento C3 y C4. Se puede realizar lo que es una biopsia de piel para diagnosticar el lupus eritematoso cutáneo, analizándose muestras de tejido bajo el microscopio y un estudio de inmunofluorescencia directa. También podemos realizar lo que es una biopsia renal en aquellos pacientes que presentan alteraciones renales, la cual nos va a permitir conocer la gravedad de esta inflamación, la extensión de las cicatrices y establecer el tratamiento en sí. En las medidas generales tenemos que evitar que los pacientes se expongan a luz solar, que usen fotoprotección, que cumplan con el calendario de sus vacunas, evitar el uso de tabaco, alcohol y drogas y que haga ejercicio físico Ya, regular. solo menciona de forma general lo que es tratamiento, ¿ya? Si no, no vamos a Ok, acabar. doctor. Bueno, en fármaco vamos a utilizar lo que es hidroxicloroquina, glucocorticoides, prednisona, metotrexate, acetropina, miclofenolato mofetilo, ciclofosfamida y belimumab. Vamos a realizar la elección de fármacos según lo que presente nuestro paciente. Y con eso concluiríamos. Continuamos con lo que es el depósito. Ok, doctor, soy Renato Corrales y voy a continuar con la exposición. Como ya hablamos anteriormente de patologías infecciosas o autoinmunes, ahora vamos a hablar de generalmente patologías de depósito excesivo. La mayoría de estas se va a tratar por una anomalía a nivel genética, que va a ser generalmente hereditaria o en factores de cromosomas. El primero que vamos a hablar es el depósito anómalo de glucógeno, o también conocido como glucogenosis, que es la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa del hígado, el cual hace que este almacene de forma anómala el glucógeno y el cual no lo puede liberarlo normalmente. Es por esto. Esta es una enfermedad autosómica recesiva que está ligada al cromosoma X y tiene una incidencia que se estima que es alrededor de 1 a 25.000 nacimientos en esta población. Los síntomas generalmente se hacen desde el comienzo, desde el nacimiento del niño, y la cual cursa que puede ser con hipoglucemias, que pueden ser variadas, moderadas o graves, y que esta pueden llegar a tener una acidosis láctica grave. También, como ya conocemos que estamos en el tema de hepatomegalia, también se puede tener,
y sus complicaciones mayores van a ser que puede generar adenomas hepáticos, nefromegalia y otras insuficiencias renales progresiva, hipertensión, hiperuricemia, deficiencia también en la producción de factores de coagulación y consecuentemente esta epitaxis o algunas petequias. Esta enfermedad generalmente va a estar haciéndose consecuente con un mal funcionamiento también del páncreas que se puede ver a veces, y su diagnóstico generalmente se va a ver en una anamnesis con antecedentes o descarte de esta, el examen físico y la detección de glucógeno o metabolitos en el tejido, ya sea por biopsia de hígado o de músculo o también por imágenes de resonancia magnética, la cual se va a ver eh, 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 malformaciones a nivel hepático, en la cual se va a ver acumulaciones de estos metabolitos. El tratamiento de esta enfermedad siempre se va a ver en controles médicos y un seguimiento continuo de estos niños, ya que se les tiene que monitorear la glucosa y los cuerpos cetónicos, ya que cursan con hipoglucemias graves. En su tratamiento general se va a dar en su alimentación un cambio en la cual no se le puede dar carbohidratos complejos y generalmente se le puede dar almidón de maíz no cocido de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso cada 6 a 8 de 6 a 4 horas, o una fórmula de lactosa si es que este es un lactante con maltodextrina para mantener la normoglucemia, y de preferencia alimentaciones tienen que ser nocturnas. También de estas se tiene que restringir, como ya dijimos, la fructosa y la lactosa, y en caso de acidosis láctica se les puede proporcionar bicarbonato eh, de 0,5 milimoles por kilogramo de peso y 4 veces al día. Y para la elevación de ácido úrico se le puede dar aloperidol. Otra enfermedad también anómala de depósitos va a ser de los lípidos, o también conocido como... Un ratito, en caso, vuelve al anterior, en caso que has dicho de elevación de qué? Doctor, ácido úrico, doctor. Ácido úrico, ¿qué se les da? Aloperidol, doctor. Alopurinol será, aloperidol es otra cosa. No, doctor, no. Alopurinol, por si acaso. Bueno, continuando con el acúmulo no normal de lípidos, finalmente este es un grupo de enfermedades en la cual se van a llamar los tesaurismosis lisosómicas, que también es la causa de acumulación anómala de, ya sea de diferentes lípidos, como son los mucopolisacáridos, los esfingolípidos y los mucolípidos. Hablando de lo más importante de estos, vamos a ver que la prevalencia de la esfingolipidosis, que es el acúmulo de lípidos, en el Perú el niño se va a dar de 1 a 40.000 nacimientos, y generalmente está ligada a herencia en razas como los judíos asquemesis, en la cual tienen una mayor incidencia, es casi 100 veces mayor, en la cual puede ser 1 de cada 12 puede ser un portador. Estos también se va a ver, como lo más importante, es la enfermedad de Gaucher, que es una deficiencia de la glucocerebrosidasa, que se da mayormente en los judíos asquenazis, en la cual se va a sufrir una hepatoesplenomegalia, acompañada con patología ósea y retraso del crecimiento puberal, además de equimosis y epistaxis. Seguidamente esta, la sintomatología se va a ver generalmente siempre desde la niñez, y se puede tener un cambio de la actitud alimentaria del niño con disminución de los vómitos y bueno, sí, y también se va a dar una disminución de la alimentación de este, ya que no puede de forma normal el consumo de las grasas. Para el diagnóstico de esta, como vemos en el caso de la enfermedad de Gaucher, vamos a ver que es a través de un análisis de DNA o de la deficiencia enzimática de esta en los leucocitos. Y a través de una biopsia se puede observar las células de Gaucher, que son macrófagos tisulares cargados de lípidos, un hígado, en la cual tiene una forma de papel de seda arrugado. También entre estas enfermedades también encontramos la enfermedad de Niemann-Pick, que es una enfermedad autosómica recesiva que está implicada en el depósito anómalo de colesterol debido a una disminución de la actividad de la esmingomielinidasa. También encontramos la enfermedad de Ullmann, que es también autosómica recesiva, que es causa de un acúmulo de colesterol y triglicéridos debido a una mala de una mala... Doctor, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, avanza nomás, esas son enfermedades raras. Continúa. Ya, Avanza, no pongas mucho detalle.
Regular. Bueno, continuando con el tratamiento, generalmente de la enfermedad de Gaucher, vemos que el reemplazo enzimático de esta glucocerebrosidasa se puede dar en los tipo 1 y 3, ya que en el tipo 2 no tiene un tratamiento específico con esta enzima sintética. Requieren continuos controles de hemoglobina y plaquetas y una evaluación del volumen de vaso y de hígado a través de seguimiento de imagenología. En el tipo 2 se puede dar el miglustat, 100 miligramos por vía oral, 3 veces al día, que es un inhibidor de la glucilceramida sintetada, que reduce la concentración de glucocerebrósidos, y la eliglustat, 84 miligramos por vía oral, 1 a 2 veces al día, que es también otro inhibidor. Y en caso de una anemia hemolítica o una leucopenia o trombocitopenia, debido a una anomalía, o un trasplante de médula ósea, que es la cura determinada y tratamiento final de esto. Con los depósitos anómalos también tenemos los depósitos de metal, como es la enfermedad de Wilson, que es una acúmulo anormal del cobre, en la cual se tiene una alteración en un transportador de cobre, el ATP7B, que es de herencia autosómica recesiva y que tiene una prevalencia de 1 a 30.000 nacidos vivos en la mayoría de poblaciones. Esta enfermedad causa diferentes sintomatologías, ya sea hepática, psiquiátrica o neurológica, en la cual la mayoría siempre se va a tener de un 18 a 89% de afectación hepática y de un 10 al 100% en adultos, generalmente, en los síntomas psiquiátricos. Su inicio generalmente es de 5 a 35 años, pero su edad media de diagnóstico es de 13 años. Los síntomas más predominantes en la pediátrica va a ser la hepatitis crónica en niños, y en adolescentes y adultos, como dijimos, las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas van a predominar. La sintomatología más importante es de que puede cursar de forma asintomática, pero este cúmulo de cobre a veces en partes, ya sea hígado, riñones o córneas, como vemos acá, tenemos los anillos que es de Fleischner, que es estos aros dorados verduzcos o marrones que vemos en los ojos que se forman, acompañado de ictericia, citis, hepatosplenomegalia y hemorragias digestivas altas, en la cual se va a tener eh, también patologías neurológicas como es el temblor, la distonía, la disfagia, la disartria, corea en algunos casos, y también en síntomas psiquiátricos como la psicosis, el deterioro cognitivo y el comportamiento anómalo. En los exámenes auxiliares podemos encontrar un nivel bajo de ceruloplasmina sérica y cobre sérico, en excreción de cobre en 24 horas, también de orina, y también podemos encontrar alteraciones hepáticas, como se va a ver en una anemia hemolítica CUM negativo. Para la confirmación de esta enfermedad se va a dar a través de la provocación de penicilamina o la biopsia hepática, debido a un infiltrado múltiple nodular a través de imagen de tomografía helicodermoticorte. El tratamiento se va a dar a través de penicilamina de 250 a 500 miligramos por día, 2 a 4 dosis. Eso menciónalo de forma general nomás, la de penicilamina y el acetato de zinc. Continúa. El siguiente. Y por último, otro depósito anómalo sería de proteínas, como es el caso de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La proteína alfa-1 antitripsina es una importante antiproteasa pulmonar que evita la destrucción, y al tener su deficiencia en esta se va a tener una gran destrucción tisular y acúmulo de esta proteína anómala a nivel hepático. La incidencia de esta es en homocigotos del alelo del gen A1AT, que ocurre entre 1 a 2000 nacimientos vivos, en la cual se va a tener una sintomología variada. Generalmente va a estar predispuesta a tener patología pulmonar, como es el efisema en jóvenes, y acompañado también de hepatomegalia, desarrollo de cirrosis en la niñez, ictericia y malestar de los niños, que se puede ver entre 10 al 20% de la colestasis neonatal. El diagnóstico va a ser por una medición de A1A en menos de 20 micromoles por litro o menos de 100 miligramos por decilitro, acompañado con análisis de ADN o biopsia hepática. Se sospecha generalmente clínicamente de estos pacientes porque tienen efisema antes de los 45 años, más una hepatopatía.
Los tratamientos de este paciente va a ser generalmente de sostén, debido a que se existe la administración de una alfa-1 antitripsina purificada humana, la cual es una sintética hormona que se puede administrar 60 miligramos por kilogramo de peso, 45 a 60 por minuto, generalmente intravenosa, una vez por semana. La siguiente, no te detengas mucho en tratamiento, no se detenga mucho en tratamiento. Ok, doctor. Y también se han encontrado fármacos experimentales como el ATE, que se basa en silenciar el gen que causa el acúmulo de trastorno de la RNA interferente, que hace que la proteína de alfa-1 antitripsina pueda reducir su detenimiento en el hígado. Eso sería todo, con eso yo terminaría. Ok. ¿Quién sigue? Listo. Buenas tardes, doctor. Soy César Valdivia y yo continuaré con lo que son las hepatomegalias de causa de infiltración celular, en las cuales tenemos neoplasias, parásitos y la misma hemólisis. Entonces, empezando por las neoplasias, tenemos dos partes. Primero, el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular. Lo voy a hacer de un modo algo comparativo. Primero, el hepatoblastoma es un tumor embrionario originado por los hepatoblastos, o sea, los precursores. De modo que aquí se van a notar diferentes estadios del desarrollo, mientras que el carcinoma hepatocelular es ya directamente de los hepatocitos. El hepatoblastoma se da más que nada en pequeños menores de 3 años y equivale al 65% o más de los tumores hepáticos malignos primarios, mientras que el carcinoma es más en ya niños más grandes, mayores a 10 años, y evidentemente equivale a menos de 25%. Para el hepatoblastoma, factores predisponentes tenemos la poliposis adenomatosa familiar y ciertos síndromes de sobrecrecimiento somático, como la hemipertrofia y el síndrome de Beckwith, y ciertas trisomías, sobre todo la 18. Mientras que el carcinoma hepatocelular se relaciona más con la hepatitis B o C, y también con la aflatoxina B, que es una micotoxina, además de cirrosis biliar, colestasis familiar, etc. El hepatoblastoma en su cuadro clínico, en primer lugar, tenemos que empieza como una masa grande hepática, pero asintomática, que conforme pase el tiempo van a presentar síntomas como cansancio, fiebre, baja de peso, dolor abdominal, y termina con una metástasis que es regional hasta pulmonar. Y el carcinoma hepatocelular es parecido, pero desde el inicio es sintomático. O sea, la masa hepática se acompaña de distensión abdominal, baja de peso, dolor abdominal, e incluso puede llevar a una crisis abdominal aguda en la que se rompe el tumor y da hemoperitoneo. Y las metástasis son iguales. Para el diagnóstico tenemos la biopsia, evidentemente es lo más claro, la alfa-fetoproteína, que es un marcador, y la imagenología, la ecografía, que nos va a ayudar a distinguir al hepatoblastoma de un tumor benigno, y la tomografía, resonancia magnética, que nos ayuda a ver si se puede operar o no. Y también para el carcinoma nos ayudan los datos de infección por hepatitis. Como diagnósticos diferenciales tenemos hipertrofias nodulares focales para ambos casos, hemangiomas o adenoma hepático respectivamente. El tratamiento evidentemente va a ser extirpar el tumor primario. También tenemos otros casos como el linfoma de Hodgkin, que es un proceso maligno que afecta al sistema linforeticular. Y es importante porque es el más común en los adolescentes, siendo un 15% de todos los cánceres. Y en niños, o sea, menores a 14 años, un 5%. Los factores predisponentes, el virus Epstein-Barr, el virus de herpes humano 6, el citomegalovirus. El cuadro clínico, tenemos idea, es una adenopatía cervical supraclavicular. Incluso puede ser mediastínica. Indolora, firme y elástica. Y esto se acompaña de la hepatoesplenomegalia, con síntomas B, que son la fiebre, una baja de peso, y sudoración nocturna. El diagnóstico se hace con una radiografía de tórax que nos va a ayudar como guía para hacer la respectiva biopsia, y la tomografía que nos va a ayudar a definir el estadio. Diagnósticos diferenciales, tenemos otras infecciones como la mononucleosis, lupus, otros linfomas, y el tratamiento es quimioterapia que puede estar o no acompañada de radioterapia. Por otro lado tenemos la leishmaniasis visceral. La leishmaniasis en sí es un grupo de enfermedades causadas por parásitos del género Leishmania. Y esta es repartida por la mosca de la arena. Con respecto a la incidencia, se da más que nada en menores de 5 años con factores predisponentes como la VIH o la desnutrición. El cuadro clínico puede empezar simplemente asintomático o con pocos síntomas, como malestar, diarrea, fiebre intermitente, baja tolerancia a esfuerzo.
Luego de 2 a 8 meses entran en enfermedad activa apenas un cuarto de todos los contagiados, donde destaca la hepatosplenomegalia, la caquexia grave, fiebre y pancitopenia, siendo esta la causa de muerte porque se acompaña de una sobreinfección bacteriana generalmente. Para los exámenes diagnósticos tenemos muestras tisulares en el que se encuentran osamastigotes directamente o cultivos para aislar al parásito. Y en este caso, en la leishmaniasis visceral, vamos a encontrar en el hemograma anemia, leucopenia, hiperglobulinemia, entre otros. Para diagnósticos diferenciales tenemos otras infecciones como sífilis, histoplasmosis, u otros casos como granulomas o carcinomas. Para el tratamiento se usa la paromomicina. Continuando con la amebiasis, su incidencia es mayor entre los 1 y 5 años y está en un 10% de la población. Factores predisponentes como la pobreza, la desnutrición y vivir en una zona endémica lo apoyan. Y en el cuadro clínico tenemos primero un quiste asintomático, es posible. Ya entre los cuadros sintomáticos tenemos la colitis amebiana en la que ya hay hepatomegalia, ¿no? Con aumento de deposiciones, con tenesmo generalmente, y estas deposiciones son hemopositivas. Y en menos del 1% de los casos tenemos el absceso amebiano hepático, que, bueno, como digo, no es muy común, pero también causa hepatomegalia. Para el diagnóstico tenemos examen microscópico de heces o el PCR o pruebas serológicas para los anticuerpos, ¿no? Y el diagnóstico diferencial para los cuadros hepáticos tenemos el hepatocarcinoma o un quiste hidatídico. El tratamiento es la aspiración guiada por imagen con nitrimidazol. La toxoplasmosis, en este caso vamos a hablar de la congénita, es dada por la Toxoplasma gondii. Su incidencia varía muchísimo, pero de manera general antes del embarazo un 15-70% de las mujeres están infectadas con este. Factores predisponentes es el contacto con gatos, la carne poco cocida, infección por VIH o una baja higiene en las comidas. El cuadro clínico en estos pequeños destaca por la tetrada de Sabin, que responde a la coriorrenitis, las convulsiones, las calcificaciones cerebrales y la hidrocefalia. Pero no podemos olvidar la hepatosplenomegalia de estos casos. Para el diagnóstico, de nuevo, tenemos el PCR, las pruebas serológicas para los anticuerpos, inmunofluorescencia directa y la ELISA. Para el diagnóstico diferencial, bueno, son más que nada otras infecciones, la rubiola, citomegalovirus, el simple. Y el tratamiento, como dice aquí, pirimetamina con sulfadiazina. Listo. Para terminar tenemos como parásito la hidatidosis, que es una zoonosis dada por la fase larvaria de una tenia, ¿no? Del Echinococcus granulosus generalmente. Del 100% de infectados, un 0.21% están entre los 5 y 9 años, siendo un 23% de estos lo presentan en una forma hepática y un 27% pulmonar y hepática. Para los factores predisponentes tenemos el vivir en una zona endémica, el contacto con animales como perros, gatos, roedores y también una mala higiene en los alimentos. El cuadro clínico, destacado por un aumento del perímetro abdominal, hepatomegalia, vómitos y dolor abdominal, es fácilmente diagnosticable con una ecografía. Claro que también se puede guiar por la serología, pero lo principal es la ecografía. Y se usa más que nada la tomografía y la resonancia para definir si se puede o no la intervención quirúrgica. Como diagnósticos diferenciales tenemos varios, pero destaco el quiste hepático benigno, enfermedades poliquísticas y otras neoplasias. El tratamiento va a ser más que nada quirúrgico. Finalmente, la anemia hemolítica autoinmune se da de manera general más en menores de 5 años, teniendo dos formas, congénita o adquirida, sabemos bien, y se encuentra en un tercio de cada 100.000 nacidos. Factores predisponentes tenemos la isoinmunización, las drogas, fármacos, microangiopatías y ciertas talasemias. El cuadro clínico tenemos fiebre, escalofríos, hepatosplenomegalia, ictericia, glositis y palidez. Y de igual manera tenemos varios exámenes auxiliares como la electroforesis de hemoglobina, biopsia de médula ósea y el test de Coombs.
del diagnóstico diferencial, aquí tenemos otras enfermedades muy parecidas, ¿no? La anemia esferocítica, la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico. El tratamiento, pues, va a ser más que nada, puede ser transfusiones, pueden ser corticoides y esplenectomías. Eso sería todo por mi parte. Bueno, ahora sigo yo, Michelle Díaz. Voy a hablarles sobre la congestión del flujo sanguíneo. La primera causa que tenemos es la insuficiencia cardíaca congestiva, que se va a definir como la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco o el volumen minuto adecuado a los requerimientos del organismo. En el niño, la manifestación de una enfermedad grave generalmente es debido a una cardiopatía congénita. Ahora, con respecto a la incidencia, se ha visto que es de 12.000 a 35.000 niños en Estados Unidos. Y con respecto a las causas, puede ser de causa no cardíaca y de causa cardíaca. Las causas no cardíacas pueden dar lugar a una insuficiencia cardíaca que incluyen procesos que aumentan la precarga, como la insuficiencia renal, procesos que aumentan la postcarga, como la hipertensión arterial, otros procesos como la anemia, donde se ve alterada la capacidad del transporte del oxígeno, y otros procesos también como sepsis. Y de causas cardíacas, el grupo principal va a incluir los trastornos del ritmo cardíaco, que serían los bloqueos, ya sean completos o incompletos, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, disfunción del nodo sinusal, y también las cardiopatías congénitas, que van a producir sobrecargas del volumen de presión. Y hay otros procesos que también van a dar disfunción o fallo sistólico ventricular, como las miocarditis, miocardiopatía dilatada o isquemia miocárdica. Luego tenemos la presentación. Con respecto a la clínica, el diagnóstico puede ser por disfunción de la eficiencia y contractibilidad cardíaca, que se va a manifestar mediante una dilatación y una hipertrofia cardíaca. Va a presentar también un pulso alternante, pulsos débiles o un ritmo de galope o oliguria. Y son signos también de estimulación simpática, la taquicardia, sudoración, diaforesis y la vasoconstricción periférica. ¿Se han salido las diapositivas? Un momento, por favor. Sí. Bueno, mientras van cargando el resto de diapositivas, voy a seguir comentando estos los signos y síntomas. Tenemos otros como el aumento de la precarga, congestión venosa pulmonar, que se va a presentar como disnea, taquipnea, sibilancias, tos, cianosis, ortopnea, incluso disnea paroxística nocturna. Y como un aumento de precarga o congestión ventricular sistémica, vamos a tener la hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema facial y además periféricos. En los exámenes auxiliares que podemos pedir para el diagnóstico, tenemos el principal, la radiografía de tórax, donde vamos a apreciar una cardiomegalia. En el lactante va a ser de 0,6 el índice cardiotorácico, y en los niños de 0,5. El flujo pulmonar también lo podemos ver, que puede ser causado por una insuficiencia cardíaca en niños, y este flujo se va a ver aumentado. También podemos pedir un electrocardiograma, que básicamente nos va a orientar a hipertrofias o alteraciones del ritmo. Para los análisis vamos a ver una concentración plasmática del BNP. También se puede pedir un ecocardiograma
donde vamos a ver los aspectos anatómicos y funcionales del corazón. Y finalmente, con respecto al tratamiento, tenemos medidas generales como descansos durante el día, que duerma también adecuadamente por las noches. En lactantes se menciona que ponga al bebé en la silla. También tenemos contraindicaciones en niños, digamos, las actividades deportivas, competitivas y de extenuación deben ser evitadas. Y finalmente, el tratamiento debe ser dirigido hacia la causa principal. Y con respecto a la farmacoterapia, se puede usar Eso no lo toques dioxina, mucho, sí, diuréticos. nomás, sí, no toques mucho tratamiento, no toques mucho tratamiento. Correcto. Ok. La siguiente sería la pericarditis constrictiva, que va a ser de prevalencia poco frecuente de por sí en adultos, del 1%, es desconocido en niños. Se va a tratar de la presencia de un pericardio rígido que va a impedir la correcta función diastólica, lo que va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva progresiva, que se suele manifestar con ascitis, derrame pleural, ingurgitación yugular y en raras ocasiones con hepatomegalia congestiva. Y por su forma de presentación generalmente va a simular otras patologías como cirrosis hepática, miocardiopatía restrictiva o insuficiencia cardíaca. Sus causas son múltiples. Entre ellas tenemos a la tuberculosis, que va a constituir la primera causa de origen infeccioso. También puede ser secundaria a una pericarditis aguda viral y presentarse incluso varios años después de que se resuelva. También tenemos como antecedentes la radioterapia o cirugía cardiovascular. Y bueno, con respecto a los signos y síntomas, podemos ver ascitis, derrame pleural, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva. Dijimos que se puede simular una cirrosis hepática, miocardiopatía restrictiva, insuficiencia cardíaca, y podemos ver también un galope pericárdico precoz en la auscultación y una calcificación del pericardio en radiografía, que se evidencia también cuando es causado por tuberculosis. Para los exámenes auxiliares podemos pedir una radiografía de tórax, una resonancia magnética, toracotomía exploratoria, en caso no se sepa la causa exacta, y el estudio directo del pericardio. También se puede pedir una biopsia pericárdica buscando el Mycobacterium tuberculosis. Y el tratamiento va a ser una pericardiectomía radical con decorticación del pericardio, la zona afectada, que usualmente suele ser amplia. El siguiente del que les voy a comentar es el hiperesplenismo, el cual está asociado básicamente a una hipertensión portal. Y como primera causa es luego de la cirrosis hepática, y por último también los tenemos en regiones africanas, es la esquistosomiasis. Con respecto a los factores predisponentes, tenemos dos tipos de hiperesplenismo, el primario y el secundario. El primario se va a dar por unas alteraciones hereditarias o adquiridas de la membrana celular o de la función de las células hematopoyéticas. Va a haber una obstrucción de la vena porta extrahepática, una atresia biliar y deficiencia de la alfa-1 antitripsina y también hepatitis autoinmune. Y en la secundaria van a ser por causas parasitarias, virales, bacterianas o neoplásicas. Luego tenemos la clínica, que se va a presentar con esplenomegalia, citopenias que van a estar acompañadas de hiperplasia medular ósea, y se va a observar una mejora después de la esplenectomía. En exámenes auxiliares, básicamente va a ser por el examen físico. También se puede usar la ecografía y se puede pedir un hemograma completo. El tratamiento va a ser quirúrgico, aunque tenemos que evitarlo si es que es posible. También la vacunación y los antibióticos profilácticos en caso de los esplenectomizados. El siguiente de los que les voy a hablar es la hipertensión portal y la cirrosis hepática.
Bueno, se ha visto que tienen dos causas, la extrahepática y la intrahepática. La extrahepática es más común en países en vías de desarrollo y la intrahepática va a ser más común en países desarrollados. Esto se vio gracias a dos estudios, el de Aurora, donde, bueno, en ambos estudios fueron en niños con hipertensión portal, solo que el de Aurora fue en la India, donde se observó que el 76% de estos niños su hipertensión portal era extrahepática, y en el estudio de Howard en Inglaterra, el 56% de estos niños estudiados eran de hipertensión portal intrahepática. Bueno, entre los factores predisponentes tenemos la trombosis venosa portal, hiperesplenismo y la cirrosis hepática. En la clínica vamos a ver de hipertensión portal una esplenomegalia, se presenta en el 91% de los casos, la ascitis en el 3% de los casos, una hemorragia digestiva a lo largo del seguimiento también, y vamos a ver una red venosa colateral y hepatoesplenomegalia. Con respecto a los exámenes auxiliares, el gold estándar de la medición va a ser la medición de la gradiente de la presión de la vena porta. Va a ser poco usada en pediatría, sobre todo por la falta de instrumental en los centros. Y también va a ser fundamentalmente clínico. Vamos a ver varices esofágicas y sangrado gastrointestinal en el 50 al 90% de los casos. El hiperesplenismo se va a presentar del 16 al 20% de los casos. Raramente presenciamos ascitis, ictericia y encefalopatía. Con respecto al tratamiento, vamos a usar beta-bloqueantes no selectivos. Realmente hay incertidumbre, hay estudios que dicen que es bueno su uso y otros en los que dicen que no. Se puede usar ligadura en el caso de las varices esofágicas y la colocación de TIPS. Finalmente, la cirrosis hepática, donde los factores predisponentes va a ser la enfermedad de hígado graso de causa no alcohólica, la hemocromatosis, fibrosis quística, atresia de vías biliares, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina y la hepatitis autoinmune. Con respecto a la clínica, vamos a ver bordes duros y delgados con una superficie nodular. La palpación del hígado en el epigastrio nos puede sugerir cirrosis. Y también vamos a ver hipertensión portal, ascitis, ictericias, hemorragias, hematomas, edemas, telangiectasias y circulación colateral. En los exámenes auxiliares, bueno, básicamente vamos a usar el examen físico. Podemos pedir pruebas de función hepática, también biopsia hepática, hemograma, ecografía abdominal, y el tratamiento va a ser quirúrgico a través de un shunt. También se puede hacer un trasplante hepático y el uso de la somatostatina en caso de la presencia de varices esofágicas. Eso sería todo de mi parte. Bueno, ahora a Carla Salinas, vamos a continuar con la parte de la etiopatogenia y el mecanismo de obstrucción biliar, donde vamos a tocar las tres enfermedades más importantes. Primero, lo que es la litiasis biliar, que esta va a ser más común en los niños menores de 16 años y la mayoría de cálculos van a ser de tipo pigmentario. Dentro de los factores predisponentes, los más destacables son las enfermedades hemolíticas, la nutrición parenteral y lo que es la prematuridad. En cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta lo que es el dolor cólico en el hipocondrio derecho, la presencia de vómitos y otros síntomas vegetativos, más que todo la sintomatología es inespecífica. En los exámenes auxiliares se va a utilizar lo que es la ecografía, donde vamos a ver cómo está en esa imagen. Son pequeñas áreas hiperecogénicas que van a generar un refuerzo acústico posterior, y esto va a ser lo característico de la misma. Además, se pueden realizar pruebas de función hepática. En el caso de la fibrosis quística, esta va a presentarse en los primeros 3 meses de vida y vamos a ver de que hay un porcentaje de que va a ser fetal en el 20% o puede ser el otro tipo que es la perinatal. Puede ser por atresia del conducto biliar común, atresia del conducto hepático o atresia del hilio hepático. Y en la forma fetal se va a caracterizar como factores predisponentes lo que es el desarrollo anormal intrauterino y en la forma perinatal las infecciones virales y las reacciones autoinmunitarias. En cuanto a lo que es la clínica,
En la clínica vamos a encontrar ictericia, acolia, coluria, puede haber prurito. Lo característico y que va a ser más constante dentro de toda la enfermedad es la hepatomegalia. Además vamos a encontrar retraso del crecimiento e hipertensión portal. En cuanto a los exámenes auxiliares, podemos realizar lo que es una ecografía en el cual vamos a ver lo característico, que es el signo de la cuerda triangular que se visualiza en esa imagen, y a su vez también se puede realizar pruebas hepáticas. Ahora, continuando con lo que es la fibrosis quística, esta se va a presentar en 1 de cada 3.000 o 1 de cada 8.000 recién nacidos vivos y va a ser una enfermedad autosómica recesiva, como ya sabemos, por una mutación del gen CFTR que está ubicado en el cromosoma 7. En estos casos, en la clínica, en los neonatos va a haber retraso en la evacuación meconial, como clínica, retraso en la evacuación meconial, ictericia prolongada, anemia, edemas e hipoproteinemia. En el caso del lactante vamos a encontrar las heces voluminosas, brillantes, con un olor fétido, un estancamiento de tanto el crecimiento como del peso, distensión abdominal y alteraciones respiratorias. A nivel preescolar y escolar vamos a encontrar dolor abdominal, desnutrición, esteatorrea y alteraciones respiratorias. Para el diagnóstico se va a utilizar el diagnóstico prenatal, que es lo que se recomienda. También se pueden realizar pruebas hepáticas y lo que es el ultrasonido ecografía. Ahora vamos a ver un poco de lo que son las maniobras para palpar hígado y para palpar vaso. Dentro de ellas vamos a tener primero lo que es la palpación simple o monomanual, donde se va a colocar la mano derecha debajo del reborde costal derecho y se le pide al paciente que inspire para poder palpar así el borde inferior del hígado. La segunda maniobra es la palpación bimanual de Chaffard o la del peloteo, que es en la cual se va a usar ambas manos. Una se coloca en la parte de la espalda del paciente y la otra o en la región lumbar, y la otra se va a colocar por delante para tratar de palpar el hígado y delimitar su tamaño. La palpación bimanual de Gilbert es cuando se va a explorar en la parte del borde hepático, rastreando con ambas manos en ángulo recto con las yemas de los dedos. Luego tenemos la palpación bimanual de Matthew, que va a ser donde se va a colocar también ambas manos con las yemas palpando de abajo hacia arriba para tratar de delimitar lo que es el borde hepático. Luego está la palpación bimanual de Glenard, que es con una mano también apoyando en la parte de la región lumbar del paciente y la otra mano por la parte superior delimitando lo que es el borde hepático. Para las maniobras del vaso vamos a tener lo que es la palpación. Más que todo esto tiene que ver con posiciones. Es en decúbito dorsal. En la primera también se va a tratar de palpar por debajo de las costillas. Luego está la posición semisentada de Siemen, que en realidad esa no es la imagen, tiene que ser una posición en la que el paciente está oblicuo y tiene que estar entre echado y sentado. La posición del llano sí es la de Trendelenburg invertido, que va a hacer de que por la misma posición el vaso descienda y se pueda parar más fácilmente. Y la posición de Schuster, que es cuando el paciente se le coloca en la posición oblicua entre decúbito dorsal y entre el lateral derecho. Bueno, estos son los estudios de laboratorio imágenes que hemos visto a detalle en cada uno de los mecanismos etiopatogénicos involucrados para poder diferenciar una de otra enfermedad. Ahora, bueno, estos son unos algoritmos que saqué de lo que es el artículo de la Sociedad Española de Pediatría para poder llegar a un mejor diagnóstico, donde habla la hepatoesplenomegalia. Hay que realizar primero una evaluación clínica y bioquímica y luego se realiza la ecografía Doppler en los pacientes para determinar si tiene una hepatomegalia difusa, hay alteración de la vía extrahepática o tiene signos de hipertensión portal. En el caso de la hepatomegalia, va a ser en base a la anamnesis, el examen físico y los datos de laboratorio para ver hiperbilirrubinemia y si no tuviera hiperbilirrubinemia. Y en base a eso, tratar de determinar qué otros exámenes se pueden aplicar. Y en la hepatomegalia, de igual forma, anamnesis, examen físico y datos de laboratorio, lo que menciona hiperbilirrubinemia, no hiperbilirrubinemia, para ver si si se trata de una sepsis, hemólisis, insuficiencia cardíaca, hepatitis, enfermedad de Wilson, drogas o tóxicos, o si se trata del mecanismo de obstrucción biliar o de infiltración celular o de algún proceso infeccioso o autoinmunitario. Esto sería todo y están las referencias. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un problema hemolítico? ¿Quién ha tocado ese tema? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Quién hizo lo de hemólisis?
Ya, doctor. Se me olvidó. A ver, César. Hablando de hemolítico, sí, como dije, no hay exámenes auxiliares, pero si directamente nosotros ya queremos sospechar, necesitamos clínica, ¿no? Como lo es la ictericia o los niveles de bilirrubina en sangre. Bueno, ya, ictericia, ¿qué más? O sea, solo con ictericia y niveles de bilirrubina, con eso hacemos el diagnóstico. Y yo te diría, ¿por qué no es una hepatitis? ¿Qué características tiene esa hiperbilirrubinemia? Que es predisposición indirecta. Esa predominio indirecto. ¿Qué más? ¿Qué otros hallazgos te avalan que sea un problema hemolítico? Una ictericia sería, claro, habría coluria, las heces también ¿cómo se diría? Las heces tienen un color fuerte. Color fuerte. No creo, ¿ah? Evidentemente va a haber una esplenomegalia. Ya. ¿Qué más? Nada más. Bueno, sí puedo decir signos ya más generales, la taquicardia, ictericia que también puede ser que puede ir para palidez. Claro, la palidez adicionalmente, ¿no? Aparte de eso, ustedes van a ver, según el grupo etario, si es una hemólisis secundaria, ¿qué causas? Hay muchas causas de hemólisis, ¿no es cierto? César. Sí, doctor. Puede ser por infecciones autoinmunitarias, por malformaciones de los glóbulos rojos. Malformación de los glóbulos rojos. En todo caso sería una anemia hemolítica de tipo hereditario, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué otros datos te avalan para pensar en un problema de una hemólisis? O sea, no sirve lo que es la DHL, no nos sirve los reticulocitos, no nos sirven los frotis de sangre periférica, nada de eso no nos sirve, ¿no? Ya, bueno. A ver, ¿cuáles son las utilidades después de las pruebas hepáticas, no? Ahí se supone las transaminasas, están las bilirrubinas, las fosfatasas, ¿no? La misma, hay alguno que es indicador de integralidad o de indemnidad del parénquima hepático. ¿Cuáles son esa utilidad y qué refleja cada prueba, ¿no? O sea, podría darnos un poco de orientación en nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Quién desarrolla eso? Bueno, si tenemos un patrón de bilirrubina elevada, fosfatasa alcalina elevada y gamma-glutamina transfectinidasa elevada, estaremos frente a un patrón colestásico, ¿no? En cambio, si tenemos
unas transaminasas elevadas, más estamos hablando de un daño tisular, ¿no? Un daño a nivel de hepato celular de las transaminasas, ¿no? Se pueden encontrar juntas y, por ejemplo, un marcador de síntesis hepática puede ser la albúmina, ¿no? Si vemos una inversión en esa relación globulina-albúmina, más estamos hablando de un problema crónico, probablemente de una insuficiencia, una cirrosis hepática, ¿no? Ahora, la protrombina es el primer marcador que se altera cuando hay un daño importante en el hígado, ¿no? Entonces, obviamente, y si es que cursa con hipoglicemia, ya pues podemos estar pensando en la posibilidad de una insuficiencia hepática, si es que se acompaña de una alteración del tiempo de protrombina, ¿no? O sea, ya incluso con traducción clínica de encefalopatía, ¿no? Entonces, todas esas cositas pues son necesarias tocarlas en lo que es hepatosplenomegalia, ¿no? No solo se trata de leer las diapositivas, ¿no? Sino que hay que ver qué es lo que es la traducción de uno y otro, ¿no? O sea, pueden tocar muchas entidades patológicas, pero si es que no asocian la clínica a los hallazgos de los posibles estudios laboratoriales que hayan solicitado, no van a poder tener una conclusión de su diagnóstico, ¿no? Bueno, los antecedentes son importantes, ¿no? El tipo de enfermedad que puede haber en la familia, la procedencia de determinado grupo étnico, ¿no? Esto también es algo importante. Y obviamente a veces los hemogramas no van a revelar mucho en hepatosplenomegalia, salvo que sea afectación de la médula ósea, ¿no? Entonces, ahí sí se podría decir que es factible o es posible de que haya un compromiso a este nivel, ¿no? Obviamente que las técnicas de imagen son un gran soporte para el estudio de la hepatosplenomegalia y las ecografías Doppler pues son de trascendencia, de importancia, ¿no? Bueno, chicos, no sé si hay alguien más dentro de los que están, de los 30 que quedaron, de los 37, o 29 mejor dicho, menos 6, 29 menos 6, 23 que quedan, o 22 ahora. Si hay alguna pregunta o no, si no damos por concluido el seminario de sus compañeros. Muy bien, chicos, tienen que preparar bien un seminario, ¿no? Con 2, 3 días de anticipación, ¿no? Tienen que prepararlo siempre con la debida antelación para que sepan del tema, indaguen bien y lo dominen, que eso es lo principal. Listo, chicos, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.